Hola compañeros, ¿qué tal? Bueno, pues la verdad es que llevo una semana bastante ajetreada con todo el tema de la mudanza, que me estoy mudando ahora y el trabajo. Y bueno, la verdad es que ya veis cómo están los pajarillos, ¿eh? Yo los veo bastante bien. Bueno, pues lo que os quería decir, eso, que no he tenido mucho tiempo para estar en el aviario esta semana, he estado muy poco, lo justo para cambiarles el agua, la comida y demás. Ahora les he limpiado los papeles, como veis están todos limpitos, ¿vale? Y nada, ¿qué tienen en el agua hoy? Pues el fitolobby, es lo que tienen, el fitolobby que les tocaba. Y termino mañana. Madre mía, cómo está ese también. Es este año, le voy a poner con 2 hembras seguro. Como decía, termino con el fitolobby y me toca mañana domingo y el lunes un par de días de Bicox otra vez, que hay que repetir el tratamiento. Y ya está. Y poco más. Ah, y un cambio muy importante también, pues que he introducido ya el pienso de precría. ¿Por qué? Pues porque se me ha acabado el de mantenimiento. Ya no iba a comprar otro saco de 5 kilos, que es creo que el más pequeño. Bueno, no sé, la verdad es que no sé si ahora sí hay uno de 2. Y entonces he dicho, bueno, pues ya nos lanzamos al precría. Si no lo he utilizado antes, es porque me decían que el precría enseguida se ponen en celo. Y yo la verdad es que ya sabéis que ahora mismo no me interesa. Bastante tengo, como para ponerme encima a hacer parejas. Así es que, bueno, veremos a ver qué tal se comportan con el precría. Pero vamos, que están a tope. No les quería tener tanta luz puesta en el aviario, pero les he abierto un poco la ventana para que les entre sol, a ver si podemos quitar un poco el tema de la humedad. Y nada, por lo menos que se mantenga ya hasta que nos vayamos de aquí. Veo a las hembras bastante enceradas. De hecho, a estas de aquí les colgaba por aquí este papel que se lo he tenido que pillar porque les he pillado ya arrancando trocillos. Y bueno, vamos a ver si las podemos aguantar. Luego, cosas que quería comentar, pues prácticamente poco más. Contaros que estos de aquí que vinieron nuevos se están adaptando muy bien, no hay ningún problema. Les veo muy bien, ya están comiendo solamente el pienso que yo les doy, aunque les pongo el fin de semana un poquito de pasta también, por si acaso. Las he estado soplando ahora las hembras y yo las veo muy bien y los machos igual. Así es que nada, esto es un desastre. Nada, acabo de tirar otro huevo del suelo. Puso uno hace 3 días. No le ha hecho ni caso esta pareja. Esta no me han vuelto a poner, pero le he metido ese huevo de ellos a este, por si acaso quieren sacar algo con él, ¿vale? No sé, tampoco le doy ya mayor importancia. La parejita esta que adquirí de rojo a la blanca la tengo aquí todavía separada. Es que fijaos qué pedazo de humedad hay al fondo en la pared. Es increíble este año. Mirad, toda la pared del cuarto donde los tengo, todo con humedad. O sea que increíble, esto habría que pintarlo, que vamos. Menos mal que me voy, porque la verdad es que cuando me acuesto todas las noches me quita el sueño eso. Una de las cosas, que hay muchas otras, pero bueno. ¿Qué os iba a comentar? Quiero dar las gracias a varios compañeros que me habéis dado un consejo para esto de las barras que se ensuciaban, que yo me creía que estas barras estaban hechas un poco para dar cuerpo a la jaula, para dar un poco pues de estructura. Pero no, me habéis comentado, y tenéis razón, que es para el tema de las bandejas y que si ya no iba a usar estas jaulas nunca con bandejas, que podía tener sentido cortar estas barras, ¿vale? Y es verdad. ¿Qué pasa? Que no tengo ahora mismo una herramienta para poder cortar esto sin fastidiar a los pájaros. Entonces les tendría que sacar de aquí. No tengo tiempo, ni sinceramente ahora mismo ya ganas, porque quiero coger todos los pájaros, pasarles a las jaulas nuevas, coger estos módulos, me los voy a llevar a una gasolinera, les voy a dar con agua caliente, con esto que hay ahora, que hay lavados de agua... Joder, no se me escucha ya. Que hay lavados de agua caliente. Quiero limpiar todo bien y dejarlas ya preparadas para que sean los módulos para ir sacando ahí las crías, ¿vale? Pegaré probablemente esto uno junto a otro, ¿vale? Juntaré las dos jaulas que ahora están separadas
Y lo que quiero hacer, lo que pretendo hacer es cortar con una radial este lateral y este. Y las voy a juntar para hacer voladeras de 2 metros, ¿vale? Así tengo 2 metros, 2 metros, 2 metros y 2 metros, ¿vale? Que esa es otra. Vamos a ver si puedo meter todas estas jaulas, porque de altura tengo 2,30 en el nuevo sitio. Y yo, sinceramente, creo que esto es más, ¿eh? Pero bueno, no lo he medido. Y poco más, ¿vale? Este es el vídeo del repaso de esta semana, que sabéis que siempre me gusta hacerlo. He hecho otro comentando lo que yo hago con el pienso de precría, cómo lo he preparado, que ya os contaré, ¿vale? Porque le he echado cositas. Mirad, un fallo que estoy teniendo también es que tengo, fijaos, mirad esa hembra con una pluma ahí en el pico. Ya os digo yo que si no me sorprenden la semana que viene o la siguiente con huevos, poco le va a faltar. Claro, es que hay que tener en cuenta que el año pasado yo por esta fecha tenía los nidos ya. Muchos de los pájaros son de enero, entonces ya pues les toca. ¿Qué os iba a comentar? Eso. Estoy cometiendo un fallo de becario, pero no lo puedo cambiar ahora. Mirad. Hembras. Machos. Hembras. Machos. Machos. Hembras. Luego tengo hembras. Machos. Entonces, ¿qué les pasa? Pues que les estoy viendo que es que los machos están que se comen los barrotes. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Ya no lo voy a arreglar. Ya, pues que sea lo que Dios quiera. Así se quedan. Mira qué pajarazo ahí. Vaya careta tienen. Y nada, otra cosa. Y quiero agradecer mucho también a un compañero que me dijo, oye, mira, si te das cuenta, los de arriba, que aparentemente están bien, pueden estar embolados porque tengan demasiada humedad y demasiado frío. Estos de arriba, ¿vale? Que yo les soplo y les veo bien. Entonces, me dijo, ¿sabes lo que noto de tu aviario? Y tienes razón, estos tienen este suelo, ¿vale? Y tienen este techo. Estos tienen este suelo y tienen este techo, pero estos no tienen techo. Entonces, quieras que no, les entran mal las corrientes, la humedad. Entonces me dijo, ¿por qué no lo cubres? ¿Vale? Y eso sí que lo voy a ir haciendo, ¿vale? Lo voy a hacer. Voy a buscarme algo para ponérselo por encima, para así evitar que tengan demasiada humedad. Este es que está todo el rato, estos machos están todo el rato queriéndose pasar aquí a por las hembras. Pero no les vamos a dejar todavía. De hecho, encima son de gamas diferentes. Pero es que fijaos. Mirad qué paseito se da. ¿Lo veis? Está como loco, ¿eh? El tío. Además, a ese de la anilla negra y verde, esta mañana le he soplado por hacer un poco de revisión. Y es que está ya... Que vamos. Tope. Bueno, pues venga, compañeros. Pues ala, ya no os canso más, ¿vale? Ala, un saludo y buena semana. Adiós.